Muy buenos días. Nuevamente, este día, miércoles 22 de marzo del 2023, son las 6:50 de la mañana. Estoy para dar la palabra de este día miércoles como corresponde. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el amor de Cristo, a los que me acompañan desde el 2020 y a los que han llegado en este tiempo, y a los que están y a los que van a estar y a los recién que han llegado a esta plataforma de papá. Dios les bendiga grandemente y gracias por acompañarme. Amén. Porque Dios les bendiga. La palabra de hoy en día está en Mateo, está en el Nuevo Testamento, está en Mateo 27, en el 54 me respaldo la palabra que el Señor me dio. Esta palabra que el Señor me dio, noviembre 28 del 2022 a las 5:26 de la tarde. Dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Esta es la palabra que mi Señor me dio y ya la voy a anotar como dada. 28, 29. Ya casi salgo del mes de noviembre de dar la palabra. Ya casi salimos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, la gloria, la honra es tuya porque tú no compartes santo. Santo, poderoso Rey de gloria. Gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y gloria y honra a mi amado Señor Jesucristo. A mi amado Jesús, que vive y permanece para siempre por todos los siglos. Amén. Y asimismo que permanezca en los corazones de cada uno de nosotros, que llegue y nunca se vaya de nuestros corazones. Amén. Santo. Ay, papá, tú amas. Isatura taisha kamasa handa chuka ahandi kurama. Aishoki tirisanema kwabaseti como sheti irama kubaisema no waise kiamara to amaisekimo. Tikisana rabaisote kendare baisena maushe que abaiseti como. Ay, santo. Oh, santo, mi Señor. Gracias, poderoso. Gracias, mi Rey. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno. Me estoy yendo el manto para allá. Para atrás me estoy yendo. Vamos a acercarlo porque el manto no es para andarlo en la mollera. El manto no es para andarlo en la mollera, ni en la parte de atrás. El manto no es para andarlo en la mollera, ni es diadema, ni es moño. El manto es para cargarlo y cubrirse la cabeza. Amén. Pero este rebelde se desliza. Por eso me gustan los otros, los árabes, porque esos son prácticos. No ando con cosas. Y ya le estoy pidiendo permiso a mi Señor para que me deje usar solo de esos, porque son más prácticos. Como el que me puse esta madrugada en oración de Jesús, son más prácticos. Estoy pidiendo permiso a mi Señor porque así, cuando vengan los ángeles, le diga, ahí van a encontrar una con un manto diferente en la cabeza. No me le vayan a hacer nada, no me le van a poner espada, porque ella está aquí, es de mi redil. Bueno, mira, antes de yo darte la palabra, si ves que el Señor
se comunicó conmigo. Yo me dormí durante la oración. Entonces, durante la oración, el Señor me mostró cosas y las voy a compartir. Porque lo que el Señor me muestra es para compartirlo. Amén. Mira lo que el Señor me mostró. A ustedes, a cualquier de ustedes les va a parecer loco. A mí no me parece loco. A mí no me parece loco porque los hijos de Dios van a conocer por medio del Espíritu Santo las cosas que hizo mi Jesús y lo que sucedieron en el tiempo de mi Jesús. Y lo afirma el libro de Daniel y lo afirma el libro de Joel. Amén. El Señor me mostró una mujer de parto, pero aquella mujer la habían sacado de su casa, la habían sacado de su comunidad y la habían tirado a la intemperie a que pariera. Y yo le había dicho, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te han tirado aquí al aire libre? No puedes parir ahí en tu casa, le decía yo. Me decía, no hay espacio. Pon cuidado. No hay espacio, me decía. No me quieren allá porque no hay espacio, me decía aquella mujer en el aire libre. Entonces le decía yo, llama y ve al hospital. No, decía, no puedo ir al hospital. No me es, como que decía que no podía ir al hospital porque no tenía esa autorización para ir al hospital, porque sabemos que en los tiempos cuando mi Jesús nació, no habían hospitales, ¿verdad? Como hoy en día. Entonces, y aquella mujer en el aire libre, acostada, con aquella, yo le podía ver la panza, esperando que naciera el bebé. Pero aquella mujer bien tranquila, nomás esperando que saliera el bebé. Y se le veía su estómago. Y yo podía ver cómo el muchachito se le movía dentro de su estómago. Yo veía que así se le movía el muchachito. Y en un segundo nomás le hice yo así. Y ya la volví a ver. Ya no tenía nada. Ya había nacido el muchachito. Y le digo yo, ya nació. Ya, aquí está. Ya lo tenía a un lado. Ya lo tenía a un lado. Y me acerqué yo a verlo. Yo era la mula, yo era la vaca, yo era el becerro. Porque si yo me acerqué a ver, entonces yo era los animalitos que vieron a mi Jesús cuando nació de la panza de María. Me acerqué yo a verlo, ¿va? Pero yo veía al muchachito, pero no le veía el cordón umbilical, ese cordón, ni veía placenta. Yo veía a aquella mujer bien tranquila, ¿va? Y le digo yo, pero ¿qué? ¿Y qué el ombligo? Ya nació así, le decía yo. ¿Y qué la placenta? Y yo le preguntaba, ¿y qué la placenta? ¿Dónde está la placenta? Y la mujer me decía que todo estaba bien, vea. Y le decía yo, pero yo he visto que en los hospitales y las mujeres echan placenta. Yo he visto que en los hospitales agarran las placentas de las mujeres que paren, le decía yo, y las echan en un bote de basura. ¿Dónde está tu placenta? Le decía yo. Aquella mujer había dado a luz ¿cómo se dice? En el intemperie. Ha dado a luz a su niño. Afuera, al aire libre estaba aquella mujer dando a luz. Porque no había espacio para que ella tuviera el muchachito. No había espacio. No había espacio para que tuviera el muchachito. Entonces, al aire libre había tenido al muchachito. Y ahí acabó, vea. Eso. De ahí vi un árbol, pero un árbol. Mira, aquel árbol gruesísimo, frondoso. No te lo puedo explicar, pero era un árbol. Cuando yo te digo un árbol frondoso, es un árbol, pero así. Ese árbol era alto, alto, grueso, alto, alto. No se le podían alcanzar las ramas porque era muy alto. Pero yo no sé cómo bien colgado dos hamaquitas en aquel árbol. Una hamaca así y otra así estaban como cruzadas aquellas hamacas.
Y me decían, ahí descansaban unos niños en esas 2 hamacas. Y había una ciudad. Alrededor de ese gran árbol había una ciudad. Pero aquella ciudad, yo no sé cómo el Señor se va a manifestar aquí a raíz de todo esto, yo no lo sé. Aquella ciudad nomás había mujeres paridas sin marido, Unas mujeres enfermas, sin maridos, pero sí habían niños. Y yo me acerqué a una de ellas, y que estaba allá lejos del árbol, lejos. Y le dije yo, ¿y el papá de tus niños? Me dijo, no. Aquí me dijo, aquí ninguna de nosotros, ninguno de estos niños, me dijo la mujer, ninguno de estos niños tienen papá. Le digo, ¿y si no tienen papá, cómo nacen entonces? Si no tienen candara tocaste, kinamato, kimasateca. Ende que teresanda mai se kinaba kusemani bukabase. Le decía yo, dice el Señor, que el que no tiene papá no ha nacido del agua y del espíritu. Que para que tú no seas huérfano y tengas papá, tienes que nacer del agua y del espíritu, dice el Señor. Entonces yo le decía, y todas estas mujeres, ninguna tiene marido. Ninguna, me decía. Ninguno de estos niños, me decía, tienen papá. Le decía yo, ¿todos son huérfanos? Sí, todos. Y le decía yo, pero entonces, ¿cómo es que tienen hijos y sin marido? Y la mujer me decía, me decía la mujer, esta ciudad sí es sin hombres, pero todas tienen hijos. O sea, aquellos hijos eran huérfanos. Aquellos muchachitos no tenían papá. Aquellos muchachitos donde estaba aquel árbol frondoso no tenían papá, nomás tenían mamá, y papá no tenían aquellos muchachitos. Así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está huérfano porque ellos no conocen a su papá. Ellos dicen que tienen papá, pero ellos no le conocen a su papá. Porque cuando se le conoce a papá, se le conoce. Cuando tú conoces a papá, se le conoce. Porque vivimos y los parecemos a nuestro papá. Si tú eres hijo del diablo, te pareces al diablo. Pero si tú eres hijo del agua y del espíritu, te pareces al Dios de la gloria. A Él te pareces. ¿Por qué? Por la santidad, por la forma de vestir, por la forma como llevas el evangelio que le estás repartiendo, que es el maná del cielo, es el pan y el agua de vida que se le da a las almas y al mundo entero que quiere venir al Señor Jesucristo. Pero muchos dicen que son de Dios. Y hablando de las vestimentas, y ellos con unas vestimentas que quedan mucho que desear. Para que tú le hables de las vestimentas al pueblo de Dios, para que tú le hables de las vestimentas al pueblo que se quiere salvar, para que tú le hables de las vestimentas, tienes tú primero que sacar la paja de tu ojo y cambiar tus vestimentas para que con esa libertad le hables al pueblo. Pero tú no puedes hablar de vestimentas cuando como varón tus camisas son todas apretadas, parecen de esos marranitos panzones. ¿Han visto unos marranitos panzones? Así panzones, parecen de esos marranitos panzones, que las camisas, si respiran muy fuerte, avientan los botones por allá. No, señores, esos son los que dicen que mi Señor es su Padre y no le conocen. No le conocen. Son huérfanos. Es un pueblo en huerfandad que no conoce al verdadero Jesús de Nazaret, que no conocen al verdadero Dios que dio a su Hijo para que muriera en la cruz. No le conocen. No le conocen a mi amado Señor Jesucristo.
no le conocen. Amén. Estoy determinado. Vamos a la palabra. Dice, y cuando salían, hallaron, viera el diablo como me está martillando la cabeza. De un tiempo para acá, el diablo me martilla tanto la cabeza, pero tanto la cabeza, muchísimo, muchísimo. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Mi Señor Jesús, era tan pesada aquella cruz que mi Señor no la podía. Ya mi Señor iba tan deshecho a golpes, mi Señor iba tan maltratado, mi Señor iba tan humillado como hombre por supuesto, porque mi Señor no murió en lo espiritual, mi Señor murió como tú y como yo, sintiendo el dolor. Así murió mi amado Señor Jesucristo, como hombre, como carne humana murió mi Señor. Pero mi Señor iba tan cansado, saber cuánto tiempo lo habían tenido maltratando, saber desde qué horas lo habían llevado. Y no había comido, no había bebido, tal vez en ayunas iba mi Señor como hombre. No tenía fuerzas para llevar la cruz, aparte del gran dolor que llevaba, porque ya iba molido a golpe, Iba cargando aquella gran cruz. Y llamaron a este hombre, Cirene, que se llamaba Simón. A este lo obligaron a que llevase la cruz, que le ayudara a mi Señor a llevar la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de verlo probado, no quiso beberlo, mi amado Señor Jesucristo. Estaba tan amargo que no quiso probarlo. Y mi Señor, perdóneme usted. Ay, Santo poderoso, date cuenta del precio que pagó mi amado. Y ahora esa sangre santa, sagrada, la están tomando como que fuera una vida, la están tomando como que fuera una sangre inmunda. Cómo vive la gente, cómo juega con el que murió en la cruz, cómo juega con lo de Dios, sin respeto, sin temor a mi Señor. Cuánta tristeza pasó mi Señor. Y ya se los olvidó. Ya se los olvidó honrar al verdadero Dios que murió en la cruz. Ya se los olvidó. Ahora nosotros andamos como tú no le conoces. Andas poniendo en perfil a cualquier vagamundo. A cualquier vagamundo le andas llamando Jesús. Déjame decirte que los que han hecho la película no les tocan ni un pelo. Todas esas son visiones. Todas esas son mentiras. Nada de eso es verdad. A ellos no les tocan ni un pelo. Y tú poniéndolos como perfil. A esos pecadores inmundos. Son pecadores. Las nuevas películas que han sacado de mi Jesús son actores mexicanos, de los peores, de las más basuras que puede haber. Los actores mexicanos, esos están haciendo las películas de mi Jesús. Porque están tanto el pueblo, tanto el que no le conoce, como el que le conoce, se ha propuesto hacerse millonario de esa sangre que fue derramada en la cruz, de esa persona que fue molida a golpes, de esa persona que fue ultrajada. Y todos están haciendo dinero de ese dolor.
Todos están haciendo dinero de ese dolor. Pero como tú, no fue a tu hijo que no fue a tu hijo que le pasó nada. No fue a tu hijo. Si no, salieras a demandar al mundo entero. Salieras a sonar trompeta de oriente a poniente a sur, a llamar a todas las naciones por tu hijo. Pero como no es tu hijo, no les importa. Tienen en poco a mi Señor Jesús. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Por lo menos ese hombre le dio esa visión mi Señor para que le pusiera así, para que le doliera más, para que les ardiera más a aquellos que odiaron y odian tanto a mi Señor Jesús. Le pusieron que Él era el Rey de los judíos. Y déjame decirte que este Jesús no solo es el Rey de los judíos, también es el Rey de los gentiles, también es el Rey de nosotros los gentiles, si nosotros caminamos por la vereda angosta y los convertimos en agua, en agua y de espíritu, y nosotros los convertimos en herederos, en hijos y no bastardos. También es nuestro Rey y Salvador. Amén. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, levántate a ti mismo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjate lo que le decían. Aquí está todo esto que te he mencionado de los que hacen dinero con la sangre del cordero. Aquellos le decían tantas cosas como hoy en día. Hoy en día tienen en poco el nombre de Dios porque, te repito, los mundanos están haciendo dinero, están haciendo vistas, suscriptores con el dolor y con la palabra de mi Señor Jesucristo. Porque mi Señor Jesucristo, nadie, si nosotros pasados por el agua y algunos del Espíritu, no conocemos los designios de Dios y nunca los vamos a conocer, porque no tenemos ese entendimiento si Dios no los da. ¿Y tú crees que esa gente carnuda, inconversa, va a entender las cosas de Dios para que esté siendo jueces y estén siendo y arremetiendo con lo que es de Dios y diciendo: no es así? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, déjame decirte. Dios no se equivoca. A mí el Señor me ha dicho, tú no vas a entender lo que yo no quiera que entiendas. Tú vas a entender exactamente lo que necesitas entender. Y ese poquito es el que entiendo. Y nada más. Yo entiendo aquí. Saliendo de aquí, haz de cuenta que no fui yo la que hablé. Y esas personas
inconversas, atacando todo lo que Dios dice, atacando todo lo que dicen algunas personas, porque, porque quieren que las cosas de un día a otro se cumplan. Déjame decirte que lo que los profetas profetizaron, pasaron 400 y tantos años para que se hicieran realidad. Porque el Señor no miente. El Señor no miente. Y un verdadero siervo de Dios, si Dios le revela, no va a mentir. Si está enfocado realmente y se mueve conforme a la voluntad de Dios, no va a mentir. Pero si nomás quiere fama, dinero, canal, suscriptores y vistas, entonces sí no. Porque aquí no se, aquí un verdadero siervo de Dios no se mueve así. No se mueve de esa manera. No se mueve de esa manera. Tampoco Dios se mueve de esa manera. Porque si Dios te dirige a ti, no te vas a mover de esa manera. Porque Dios no se mueve de esa manera. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Lo probaban, lo tentaban, y dice la palabra que Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado, Dios no puede ser probado. Nosotros sí somos tentados, nosotros sí somos probados, pero Dios no puede ser eso. A Dios no se le puede hacer eso. Y cómo le injuriaban y le tentaban los mismos escribas y fariseos, los mismos que hay hoy en día, los mismos que hay hoy en día que se meten a las plataformas diciendo que ellos saben más Biblia que el verdadero que está dando la palabra. Diciendo: no, si es que aquí dice así. O sea que ellos nacieron primero, que ellos hicieron la Biblia. Ellos la hicieron. Ellos nacieron primero que Dios. Igualito está actuando ahora el pueblo. Lo mismo. De la misma manera. Dios da la palabra. Dios del versículo. Él sabe todo lo que hay al frente y detrás de todo ese versículo. Déjame decirte que un versículo es pequeño, pero detrás de ese versículo es infinito. De ahí salen múltiples palabras de un solo versículo. Pero eso solo lo sabe Dios. Y con ese mismo versículo lo manda siempre, pero de ahí sale diferentes palabras. Y yo me admiro cómo un humano puede venir a entregar la Biblia a mi Señor. Yo me admiro. Y me sorprende que son gentes que no tienen temor. Son personas, escribas y fariseos, que no tienen temor a Dios. No tienen temor a Dios. Porque ni aún en el Espíritu, si Dios nos lo dé la interpretación, no podemos interpretar totalmente lo que es. Porque es Dios, te vuelvo a decir, es Dios quien te dé el entendimiento. Si Dios no te da el entendimiento, no vas a entender. La vas a interpretar en la carne, porque todos hablan en la carne. Decían, confió en Dios, líbrele ahora. Sí, le quiere. Dice, confió en Dios. Fíjate lo que le decían. Fíjate lo que decían. Si confiaste en Dios, fíjate lo que le decían los escribas y fariseos, los incrédulos, lo que le decían. Si confiaste en Dios, pues que te libre Dios, que te baje Dios de ahí, que te ayude Dios. Así le decían, si eres de Dios.
Y mi Señor, pudiéndose bajar de esa cruz en esa misma y destruirlos a ellos ahí mismo, no les mostró nada. Nosotros tampoco tenemos que andar bailando como ranas para demostrarle al mundo nada. Nada. Nosotros no tenemos que demostrarle al mundo nada. Ni tener que convencer al mundo de nada. En su incredulidad, que sigan perdidos. Dijo, confío en Dios, líbrele. Ahora sí le quiere. Ahora sí le quiere, dice, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Confío en Dios, líbrele. Ahora sí le quiere, dice, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Pues mi Señor era hijo de Dios. Sabemos que Él no mentía. Sabemos que Él decía la verdad. Nosotros somos mentirosos. Porque nosotros en una facha de mundanos decimos que somos hijos de Dios. Sin restaurarlos con toda la inmundicia adentro. Siendo una balsinica, decimos que somos hijos de Dios. Nosotros somos mentirosos. Porque para ser hijos de Dios debe de haber un cambio. Debe de haber un arrepentimiento genuino, verdadero y un cambio. Un cambio, tú tienes que dar el primer paso al cambio. Y Dios te ayudará a terminar lo demás. Pero tiene que haber ese arrepentimiento. Dios tiene que haber ese arrepentimiento. Dios tiene que ver que tú en verdad quieres cambiar y que tú en verdad te esfuerzas para que Él te eche la mano a terminar lo que tú has comenzado y lo que Él comenzó cuando te metiste a las aguas. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mi Señor en ese momento se quedó calladito, no dijo nada. Pero había otro arriba de Él que dijo, no han matado a cualquiera, han matado a mi hijo, lo han matado. Y esta es la prueba que Él era mi hijo. Esta era la prueba que Él me servía a mí. Esta era la prueba que Él fue fiel a mí. Y volvió todo lo que hizo. Volvió la tierra en oscuridad. Y ni aún así aquellos creyeron. Vieron todo lo que pasó. Y ni aún así creyeron. Porque se levantaron contra la iglesia del Señor, matándola, clavándola, destruyéndola, queriéndoles borrar el nombre de Jesús de su boca. Y viendo todo lo que vieron. Y por eso se perdieron y siguen perdidos. No te vaya a pasar a ti lo mismo. No te vaya a pasar a ti lo mismo. Y lo peor que tú con Biblia. Porque cuando creemos, vivimos. Cuando creemos, vivimos lo que creemos. Pero cuando tú no lo vives es porque no has creído ni crees. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama. Decían, Elías llama a este. Nadita, no tenía nada que ver con lo que el Señor estaba diciendo. Porque los carnudos estaban interpretando las palabras de mi Señor en la carne. Y porque los carnudos se sentían que ellos eran más que el que estaba en la cruz. Y no entendían absolutamente lo que mi Señor estaba diciendo. Decían a Elías clama. Y nunca mencionó el nombre de Elías, mi Señor. ¿Ves cómo la gente camina mal? Actúa mal.
dirige mal, habla mal, porque la carne no es obra de Dios, la carne es obra del diablo. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en su caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Seguían los carnudos, seguían los que recetan Biblia, seguían los que recetan Biblia. Está diciendo Elías y no decía Elías. Así como cuando Dios manda la palabra. Y déjeme decirle que aquí yo no elijo los versículos. Yo no elijo nada. Yo no elijo nada. Porque yo no soy la que murió en la cruz. Ni soy yo la que abrí la obra. Ni soy yo la dueña de la obra. Yo espero que me den mi manual de trabajo. Así hago yo. Espero que me den mi manual de trabajo. Y si Él me lo da, el manual de trabajo, es porque Él es más y yo no soy nada. Porque yo no soy capaz de saber lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y porque nosotros no sabemos lo que Él quiere hablar. Y por eso Él me da lo que Él quiere hablar. Pero los carnudos no entienden. Y se meten con la Biblia entera a recetarla aquí. ¿Por qué no te la recetas a ti mismo? Métete, pero en el espíritu, para que Dios voltee esos versículos y te los diga y te dé la interpretación correcta. Porque ¿cómo es que recetas Biblia? Y estás todo torcido y todo chueco como lazo de cochino. Escribas y fariseos, que eran maestros de la ley, pero no sabían nada. Maestros de la ley y estaban pero perdidos. Estaban tan perdidos que no supieron conocer a Dios y le mataron. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjate, con la muerte de mi Jesús hubo una resurrección. Solo date cuenta, antes de mi Jesús había gente que se guardaba, que se santificaba. Antes de mi Jesús era gente temerosa, era gente que vivía. Lo del Viejo Testamento lo vivía al pie de la letra. Y dormían esperando la resurrección. Y cuando mi Jesús murió, los despertó de ese sueño que tenían y los resucitó, porque habían guardado la palabra, porque se habían guardado, no habían manchado sus vestimentas, se habían guardado para Dios, ¿te imaginas? ¿Y a dónde estás tú entonces? ¿A dónde estás tú con tus vestimentas? ¿A dónde estás? ¿Tú piensas que sin santidad vas a resucitar de los muertos cuando venga el tiempo de la resurrección? No, no, no. Porque dice que los santos resucitaron. Eran santos. Eran santos. Porque antes de mi Jesús, tanto mujeres como hombres
andaban su maceta tapadita. Los hombres usaban mantos. Andaban totalmente cubiertos aquellos hombres y siempre santificados. Y ellos se ganaron la corona de la vida, porque mi Señor murió y con su muerte hizo resurrección. La primera resurrección que hizo con ellos. Ellos pagaron el precio. Ellos vieron vida después de la muerte. Ellos están sentados allá con mi Jesús, porque Él los levantó de donde estaban durmiendo. Fíjate lo que dice. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aparecieron ellos. Aquí nosotros, los que se santifican y pelean la buena batalla y van a despertar en el tiempo de la resurrección. Nadie se va a presentar a nadie porque ya no va a haber nadie en la tierra, porque todos van a estar, la tierra va a estar destruida, no se van a poder representar. Si no pasara como pasó a ellos, lo que dice Mateo 27, 52. Y aquí está lo que me respalda, lo que papá me dio. Dice, y el centurión y los que estaban con él guardaron a Jesús. Visto el terremoto, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera. Fíjate qué cosas. Su pueblo viendo terremoto, viendo todo lo que sucedió a raíz de la muerte de mi Jesús, no les importó. Siguieron destruyendo su palabra, siguieron destruyendo el nombre de Jesús. Aún Jesús muerto, para ellos muertos, siguieron acosando, siguieron molestando, quisieron borrar el nombre de mi Jesús. Todos ellos. Pero los inconversos, ellos dijeron, esto sí. Ellos sí tuvieron temor. Cuando vieron absolutamente todo lo que sucedió a raíz de la muerte de mi Jesús, dijeron, este en verdad era hijo de Dios. Y tuvieron temor. El pueblo de Dios no tiene temor, pero el mundo allá sí tiene temor. Por eso no se acerca a Dios, porque dice, es que las cosas de Dios se respetan. Y si yo voy a ir, dicen, a ser mundano y con una Biblia y dentro de las cosas de Dios, dice, no, dice, porque con las cosas de Dios no se juegan, dicen. Mejor los quedamos aquí como estamos. Mejor los quedamos aquí como estamos a ir a seguir siendo los mismos allá. A seguir siendo las mismas personas mundanas allá. Y que los venga más juicio, dice el mundo. No, mejor los quedamos aquí. Porque saben que con Dios no se juega. Sin embargo, hay un pueblo que es más diablo que el diablo. Porque están jugando con el nombre de Dios. Y no les importa. No les importa. No tienen temor. No tienen amor. No tienen temor. No tienen nada de Dios tampoco. Porque si el mundo tiene temor, porque saben que Dios es temible, porque saben que con el nombre de Dios no se puede jugar. Y fíjate lo que les ha metido a la mayoría del pueblo el demonio. Les ha metido el espíritu de valentía, de no tener temor a Dios. Nada. Y temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios, dijeron ellos. Mientras aquellos vieron todo lo que pasó,
Y todavía después callaban, encarcelaban porque mencionaban el nombre de Dios. Aún escuchando el nombre de Dios les molestaba y decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Cómo les podemos callar la boca para que no mencionen ese nombre de Jesús? Que no lo mencionen. No les importó todo lo que vieron, lo tuvieron en poco. Sin embargo, los otros, los centuriones, ellos sí dijeron verdaderamente si era hijo de Dios. Ellos sí reconocieron todito, todito. Ellos lejos de los mandamientos, ellos lejos de, de, del pueblo que decía que era de Dios, lejos de los que decían que eran hijos de Abraham, pudieron ver y darse cuenta que él era hijo de Dios. Y aquellos, ni aún muertos, pudieron ver que él era el hijo de Dios. El mismo Dios, pues, el mismo Dios que decían ellos que le servían. Lo mismo que hoy en día. Lo mismo que hoy en día. Cuando tenemos temor a Dios, los estamos como el machete en su vaina. Hasta que Dios saca la espada, salimos. Pero mientras, estamos con machete dentro de la vaina. Si Dios no lo necesita, ahí lo estamos. El centurión dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que había sido, muchos temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era hijo de Dios. Y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos. Samataco y Camara Shokenda Maribo. Ondaramai Shikinaramaku Shekendarabaiseki Namaraboko. Itukushanaramaki Kimaramaki Daramakito. Itukurumai Kimaraba. Indaranda Kushemande Kevashi. Iko Bosheka. Iko Shabaishe Kindarabaiseki Mama Shokima. Usheminaketa Limusha. Dice el Señor, yo doy testimonio. Yo doy testimonio de quienes son obedientes. Yo doy testimonio de quienes son mis hijos. Yo doy testimonio, dice mi Señor, de los que se niegan a sí mismos. Yo doy testimonio, dice el Señor, de los que se niegan a sí mismos y agarran su cruz y me siguen. Yo doy testimonio, dice el Señor. Amacuasemayu. Santo mi Señor. Dice, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, a las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Yo creo que aquí, conforme yo le iba diciendo, le iba dando la palabra. Así es que aquí he terminado. Dios le bendiga, Cristo le ama. Dios bendiga su día miércoles.